después más o menos de una hora nos han dado esto, un chocolatito, nada más que un chocolatito, y gracias. Honey, 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 honey. Hola mi gente, y en estos momentos me encuentro a bordo de el Air Baltic Airbus A220-300. Voy camino a Suiza, a Zúrich específicamente. Voy a hacer una parada y más o menos de 2 horas para luego seguir a tierras árabes, amigos, escapando de este invierno de miércoles. Claro que ya se acaba, pero que aún así todavía sigue frío. Así que amigos, lo que necesito es sol, recargar las baterías para poder crear nuevas ideas, para ver próximos destinos y viajar con todos ustedes, porque cada viaje que yo haga, ustedes van a venir conmigo. Voy a hacerle un pequeño review de este corto vuelo que será de 2 horas y media hasta Suiza desde Estonia con el Air Baltic. No creo que suceda mucho, es un avión pequeño, no sé si darán comida. En estos momentos ya embarcó todos. Son las 9:28 de la mañana y el avión está supuestamente saliendo dentro de 10 minutos. Vamos a ver la cantidad de gente que hay en este momento del avión. Sí, parece que está lleno. Vamos a ver. Dear guests, very good morning from Bike. Dear Captain, my name is Dirts. I would like to welcome you all aboard this to the capacity of the aircraft closer to Zurich. In that airspace, there's a lot of aircraft and a lot of congestion at this point. So. Ok, lo que acaban de decir en estos momentos es que tenemos un retraso más o menos, en el peor de los casos, de 20 minutos, puesto que el tráfico aéreo en estos momentos en Suiza está pero horroroso. Bueno, esperemos que no sea para tanto. Tengo al menos una conexión de 1 hora y media o creo de 2 horas y yo creo que nos esperarán, pues, ¿no? Así que vamos a ver. Y bueno amigos, comenzó el viaje. Nos vamos en estos momentos al sur de Europa a hacer un cambio de avión. Prácticamente voy a estar volando todo el día, son como 10 horas en total todo el viaje, pero vale la pena porque hay que recargar la batería, hay que darnos ese gusto amigos, hay que descansar, hay que trabajar, hay que vivir, hay que reír, porque la vida es muy corta amigos. Hay que siempre rezarle a Dios para que nos siga brindando salud, que es lo más importante, que sin eso no hacemos nada. Así que amigos, bueno, ya dentro de pronto, cuando el avión se estabilice y cuando lleguemos a nivel de crucero, voy a hacerles un poquito el review de este avión, que no es muy grande, pero de todas maneras de eso se trata, ¿no? De revisar qué tal es la calidad del vuelo en este avión de Air Baltic, un Airbus A220-300. Es angosto, tiene 5 asientos en cada fila. Me ha tocado ventana, que es lo que me gusta para poder filmar. Y bueno, creo que en 2 horas y media, no sé si agua no dará, pero bueno, ya les estaré informando. Y bien amigos, me encuentro en estos momentos en el lavatorio del avión. Es pequeñito, chiquito, pero sí tiene lo necesario, no está sucio. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, sí, lavatorio pequeño. Tenemos acá el váter, papel, jabón líquido, desinfectante y ya.
nada del otro mundo lo que siempre se encuentra en un avión. Así que bueno amigos, voy a hacer mis necesidades porque llego al aeropuerto de Zurich y allí tengo que correr para mi conexión. Lo gracioso de este vuelo es que nos dieron, al subir al avión, una botellita pequeñita de agua, ya me la acabé, y después más o menos de una hora nos han dado esto, un chocolatito, nada más que un chocolatito y gracias, que dice ahí, gracias por volar con Swiss Air. Espero que el vuelo desde Suiza a Dubái sea mejor o que den mejor comida que solamente un chocolate. Bueno, se entiende que es un vuelo de 2 horas y media y ya no están en la obligación de dar nada porque es un vuelo pequeñito. Pero el otro es un vuelo largo de más o menos 7 horas y sí, dice que está incluida comida y bebidas, qué sé yo. Esta oportunidad no había la opción de escoger bebidas ilimitadas. En otras aerolíneas sí lo he hecho. Claro, he podido beber lo que me da la gana sin límites. Pero bueno, vamos a ver pues lo que ofrece esta vez Swiss Air. Ya les enseñaré lo que me van a ofrecer en mi vuelo desde Zurich hasta Dubái. De momento a disfrutar este chocolatito suizo, que si será suizo, ni idea. Vamos a ver dónde está hecho. No dice de dónde está hecho, quizás está hecho en China, pero bueno, dice Swiss Air. A comerlo. Bueno amigos, en realidad no hay mucho que mostrar en este avión. Es un avión pequeño, prácticamente diría yo que en otros países sería para un vuelo doméstico, pero como Europa todo está muy cerca, pues no se necesitan aviones de gran envergadura, ¿no? Claro, los que salen fuera de Europa sí ya son aviones más grandes. Así que bueno, ya estamos prácticamente como a 40 minutos de llegar a Suiza. En este momento estamos sobrevolando Alemania y bueno, me espera una conexión rápida, 1 hora y media es lo que tengo. Mientras paso control de pasaporte para salir de la zona de Schengen y bueno, de ahí dirigirme ya a tierras árabes. Así que bueno amigos, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal. De esa manera ustedes me ayudan para que YouTube esparza mis videos más y más alrededor del mundo y de esa forma conozca a la gente más de mí. No lo hago esto por dinero, es un hobby que realmente está creciendo más y más y no me lo imaginaba que gente en Estados Unidos, en México, en España, en Tailandia, en Vietnam me están viendo. Mucha gente de Perú también. Un saludo muy grande para toda esa gente de la cuadra C de San Agustín, allá en mi rico Suyurki, en Lima, Perú. Pero bueno amigos, como les digo nuevamente, apóyenme, suscríbanse, denle like, compartan este video para que se sepa la gente dónde se encuentran en estos momentos amigos de Siempre Loco Toño. Chao gente, un beso muy grande, no se olviden de rezar, reír y darle gracias a la vida de que estamos aquí. Un beso muy grande, se les quiere bastante y será hasta el próximo video. Chao gente. Bye.
Bueno gente, después de un vuelo de 2 horas y media, prácticamente ya, bueno, ya llegamos ya a Suiza y ahora pues a buscar nuestra conexión a otro lado. Así que nos vemos. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Bueno, aquí estamos. Llegamos a la Suiza y ahora a buscar mi conexión al siguiente terminal. No sé cuán lejos estará. Supuestamente tengo internet para toda Europa, pero no me está funcionando el teléfono. No sé qué pasa, así que trataré de encontrar internet acá para poder conectarme y ver desde qué puerta estoy saliendo, porque si no tengo que ir a buscar una pantalla inmediatamente. Tengo prácticamente 30 minutos solamente para comenzar a hacer mi siguiente control. No sé si tengo que pasar control de pasaportes. Primera vez que llego a Zurich y bueno, vamos a ver. Ok, me acaban de decir que mi puerta de embarque es la E52. Vamos a ver acá en la pantalla por si acaso. Aquí va Dubai E52. Ya. Okay. Es la puerta E52, ya están llamando, dice que hay que ir nuevamente, dicen que hay que ir rápido a la puerta de embarque, porque ya estoy a 30 minutos del embarque. O sea, nada para ver en este aeropuerto en este momento, porque tengo que dirigirme rápido a mi puerta de embarque. Vamos a enseñar un poquito del aeropuerto de Zurich, pues. Bueno, sí que es grande este aeropuerto, más parece un centro comercial que aeropuerto. Hay muchas tiendas, todo es caro. Quería comprar unas pastillas probióticas y me dice que costaba 26 euros. No, ni hablar. Ok, tenemos que pasar por control de pasaporte, puesto que vamos a ir de la zona Schengen y vamos por las puertas E. Como les decía, amigos, quise comprar unas pastillas probióticos para el estómago. Las tomo siempre para el buen posicionamiento del estómago, ¿no? Y con la sorpresa me dicen, al cambio eran como 26 euros por un frasquito chiquito de pastillas. Ni hablar. Yo las compro generalmente por 12, 14 euros y aquí 25. Bueno, claro, precio de aeropuerto, ¿no? No se puede esperar menos. Y estamos en Suiza encima, ¿no? Así que bueno, ahora llega el control de pasaportes. Y aquí creo que no se puede filmar. Además se me abrieron las puertas. Y aquí ahora me escanean la cara.
Esperar, y ya está, pasé el control rapidito nada más. O sea, lo que estoy haciendo en estos momentos es un tren dentro de la terminal que me está llevando a otra terminal. La terminal E, va muy rápido, parece que fuera un metro. Bitte alle aussteigen. The train is arriving at the final station. Please disembark. La navette arrive en gare. Veuillez descendre. Goodbye, au revoir, au Pedro Guacay. Ah, ya, ok, acabamos de llegar a la terminal E con este tren y ahora a subir por unas escaleras, puesto que estamos bien abajo. Es la cantidad de gente que está bajando en ese momento de ese metro, por decirlo así, ¿no? Y todos van a la terminal E. Me imagino que de ahí es de donde salen pues los aviones más grandes fuera de Europa. Una cantidad de gente bárbara. Bueno, pero ya la hice, ya estoy aquí. Tengo todavía tiempo para ir al abordaje del avión. Allá vamos, amigos. Bueno, no pensé que este puto aeropuerto sería tan grande. Nos ha traído un tren subterráneo a una velocidad maldita, se iba lleno de gente y aún así todavía no termino de llegar a mi puerta. Vamos a ver pues que ojalá llegue con tiempo, puesto que supuestamente comenzamos a embarcar dentro de 6 minutos. Son las 11:57 de la mañana y creo que sí la hago. Ajá, ya veo mi puerta, la de 52. Sí, está, la puerta es 52. Y bueno, entonces ya estoy en el camino correcto y ahora embarcar el siguiente vuelo a tierras árabes, amigos. El día aquí en Suiza está espectacular, soleado, muy bonito, comparado con el clima que tenemos en el norte de Europa, donde es un frío de la patada. Aquí estamos muy bien. Ya, y encontré mi puerta, a la final es la E52, señores, está aquí. Y dice que Dubái está en 31 grados de calor en estos momentos. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? 31 grados y allá voy.